Capítulo 2. Las tortugas y los peces giraban y giraban impulsados por la fuerza de la corriente, mientras que las medusas, más próximas a la superficie, se desplazaban arriba y abajo a un ritmo frenético. A veces desaparecían, otras emitían un intenso fulgor. Sentada en la barca de madera, la emperatriz disfrutaba de aquella paz. Su corazón se vaciaba de todo pesar, como si ya no existiera el tiempo ni el dolor. De pronto, los espíritus de la agua se soliviantaron. Soko, Naka y Uwa les advertían de algún peligro. Jingu alzó la mirada. El cielo se estaba cubriendo de nubes densas y oscuras. El viento cortaba la superficie del agua. El mar a duras penas resistía su enfrentamiento con la ventisca y se encrespaba cada vez más, poniendo en peligro a sus pasajeros. La joven se aferró al timón, dispuesta a plantarle cara. Aguantó largos minutos, pero la madera de la embarcación se resquebrajaba. Soko, Naka y Uwa se habían esfumado. Instantes después se formaron unas grandes olas que rompían con fuerza, y entre las salpicaduras se fue perfilando una figura cada vez más imponente hasta conformar una silueta majestuosa, monumental, un inmenso dragón de agua y espuma. Era Yunjin. En un remolino, el dios del mar atrapó a la emperatriz y la arrastró hacia su reino. Antes de desmayarse, Jingu sintió que se ahogaba. Jingu flotaba sobre los tentáculos de la anémona. Al abrir los ojos, descubrió una cúpula de coral que albergaba el palacio. A pesar de estar bajo la agua, podía respirar. A su lado Mitama centelleaba, mientras los espíritus de la agua retosaban como tenían por costumbre. El dragón se había transformado en un hombre. Su piel azulada y ligeramente irisada le confería tal belleza que su aspecto parecía irreal. La mente de la emperatriz se debatía entre la seducción y el pavor. Era como si el tiempo hubiera suspendido su curso, pues ni los rayos del sol ni los de la luna lograban llegar a tales profundidades, de manera que el día y la noche se confundían. Jingu desconocía el aburrimiento. Jugaba con Soko, Naka y Uwa, brincando, esquivando, contraatacando. Poco a poco, sin darse cuenta, la emperatriz aprendió las más extraordinarias técnicas de combate. Yujin la observaba, pero siempre a una prudente distancia. Un día nadó hasta ella con la desenvoltura de un águila. Se movió alrededor de la fina y delicada silueta de la joven, que permanecía inmóvil. Jingu no sintió miedo. Podía captar la fuerza que emanaba del dios. De repente, este blandió una espada que abatió sobre ella. La emperatriz sorteó el ataque. En el rostro de su adversario se dibujó una sonrisa. Era un combate amistoso. Cuando ella le asestó un golpe a modo de respuesta, él lo detuvo con su visa. La piel fría del amo del mar rozó la suya. La mano de la emperatriz se deslizó sobre ella. Carecía de aspereza. El tiempo no tenía el mismo valor bajo la superficie, así que no sabría decir cuánto duró aquella sensual danza. La fatiga no la afectaba, por el contrario, cada vez se sentía más fuerte. Jingu disfrutaba de la vida en aquel reino sumergido, con la mano posada en su vientre. Que ya no crecía, se preguntó si su hijo vería la luz del día, en caso de que permaneciera bajo la agua. Deseaba aprovechar aquellos instantes de paz, lejos de las penas y las responsabilidades, pero sus obligaciones como emperatriz y futura madre se las recordaban. A su hijo le aguardaba un destino glorioso. Sus juegos con el dios y los espíritus de la agua se repetían con frecuencia. Un día que las corrientes eran particularmente apacibles y el sol brillaba en todo su esplendor, Jingu percibía una sombra que pasaba sobre el palacio. Era un barco. Por su casco se dio cuenta al instante de que pertenecía a la flota imperial. Le vinieron entonces a la memoria momentos de su vida. Pensó en los cerezos en flor de su jardín y en las delicadas porcelanas presentes en su residencia, en las piezas de chamisén que la habían acunado en su más tierna infancia y también en el rostro de su marido.
Heredaría el niño las facciones de su esposo. Había prometido hacer de él el más poderoso de los emperadores. Su estancia en el fondo del mar debía llegar a su fin. Cuando se despidió de Ruijin, detectó destellos de tristeza en su mirada. Entonces el dios le tendió un quinchacún hecho de escamas. En su interior refulgían dos esferas del tamaño de un erizo de mar. Soko, Naka y Uwa se agitaron al ver las joyas. La joven hizo una reverencia de despedida, sin volverse en ningún momento hacia las profundidades. Jinhua cedió a la superficie, escoltada por un banco de doradas. Los espíritus de la agua, incapaces de decidirse a abandonarla, nadaron tras ella. Cuanto más se acercaba al barco, más sentía la emperatriz la fortaleza que había adquirido bajo la agua, aferrándose al casco. Trepó a cubierta. Su hijo empezó a moverse en su vientre.